Hola, bienvenidos al curso de Fotografía de Arquitectura. Soy Javier Martínez Morán, arquitecto y fotógrafo especializado en paisaje, fotografía nocturna y arquitectura. Este curso va dirigido a todas aquellas personas relacionadas con el ámbito de la arquitectura, ya sean profesionales en activo, estudiantes de arquitectura o interioristas que deseen iniciarse o ampliar sus conocimientos en lo relativo a la visualización y realización de fotografías de arquitectura, tanto para conseguir realizar fotografías que muestren las ideas arquitectónicas que tenemos en mente, como para conseguir contar la idea del proyecto. O simplemente es un género fotográfico que nos interesa y queremos ampliar nuestros conocimientos para aplicarlo a otros ámbitos como visualizaciones 3D, renders o ilustraciones. A lo largo de mi experiencia me he encontrado con muchos profesionales que, aun teniendo excelentes obras, no sabían cómo mostrarlas correctamente, tanto a futuros clientes como para su propio portfolio. También detecto en numerosas ocasiones a muchos amantes de la arquitectura y de la fotografía que no saben cómo fusionar estos dos mundos y transmitir lo que quieren con sus fotografías. En este curso intentaré contar todo mi conocimiento adquirido para hacer la fotografía de arquitectura mucho más asequible y fácil. No es necesario ningún conocimiento previo sobre el manejo de cámaras o el programa de procesado, ya que se explicará todo desde el inicio. Sin embargo, siempre se puede exprimir más el curso si ya se tienen algunos conocimientos básicos sobre fotografía o cómo funciona una cámara y los programas de procesado. El material que necesitaréis será una cámara de fotos, preferiblemente una con objetivos intercambiables o controles manuales, aunque bien es verdad que se puede seguir el desarrollo de contenidos y aplicar lo aprendido con cualquier cámara, ya sea compacta o incluso la del nuestro móvil. Lo importante aquí es adquirir experiencia y afianzar los conocimientos adquiridos en el curso. No es necesario tener ese material. El trípode no será necesario, pero sí muy recomendable, sobre todo para las tomas interiores o las largas exposiciones. Los programas utilizados serán Lightroom Classic y Photoshop. En el caso de no disponer del programa, se puede utilizar la versión gratuita de prueba del programa o el descuento ofrecido para estudiantes. Se puede realizar el procesado de las fotografías, una vez entendido simplemente hay que adaptarse a la interfaz de los distintos programas, con cualquier programa de código abierto o gratuitos como GIMP o Darktable, pero debido a su uso residual y lo poco extendidos que están, no se van a tratar en el curso. Este curso está dividido en capítulos de dos tipos: por un lado, teóricos, explicando de forma detallada las herramientas y los procesos, y por otro, prácticos, elaborando proyectos reales y explicando cómo se desarrolla el proceso de principio a fin a modo de masterclass. Se tratarán desde conceptos básicos de cómo funciona una cámara y cómo trabajar con ella, historia de la fotografía, referencias o inspiraciones, así como una teoría de la composición y flujo de trabajo y procesado, siempre desde lo más básico y nivel medio hasta los conceptos más avanzados, dentro del tiempo del que disponemos para el curso. No te puedo prometer que al final de este curso vas a saber hacer maravillosas fotos de arquitectura, pero sí voy a hacer todo lo posible por transmitirte la mayor parte de mis conocimientos para que puedas aplicarlos, estudiar, profundizar y sobre todo practicar, practicar y practicar. Las grandes fotografías se consiguen después de muchas y muchas horas de prueba, ensayo y error, así que te animo a no decaer y a seguir intentándolo hasta conseguir la fotografía que quieres. No perdamos más el tiempo y vamos a ello. Para este curso hemos elegido fotografiar, vamos a salir a hacer una sesión práctica en dos edificios en exterior, que tenemos uno en Vallecas, en el ensanche de Vallecas, y otro en Carabanchel. Además visitaremos un tercer edificio, un interior en la Policlínica del CEO situada en Federico Rovigali, donde haremos una serie de fotografías en interior. A todos estos me acompañaréis y veréis cómo trabajo en esas diferentes situaciones para hacer las fotografías, que luego posteriormente veremos cómo editar en programas como Lightroom o Photoshop. Hemos elegido dos programas para enseñar cómo editar fotografías. Hemos elegido Lightroom por un lado y Photoshop por otro. Son programas de Adobe los dos, programas muy similares, pero Photoshop es un programa muchísimo más completo y complejo. Lightroom es un programa dedicado exclusivamente al revelado de fotografías, a coger esos archivos JPG o preferiblemente esos archivos RAW de nuestra cámara y revelarlos como se hacía antaño con los negativos de nuestras fotografías. Photoshop es un programa de edición de imagen muchísimo más complejo y enorme, de tal modo que es tan grande que hasta lleva dentro un plugin que es el mismísimo Lightroom introducido dentro de Photoshop, así que os podéis hacer una idea de la cantidad de cosas que abarca el programa de Adobe Photoshop.
De este modo pues utilizaremos el programa de Lightroom para hacer una catalogación, un revelado más básico de nuestras fotografías y daremos unas pinceladas de cómo funciona Photoshop, tanto su sistema de capas como de máscaras, como algunos ajustes y efectos que nos pueden venir muy bien para editar nuestras fotografías. Vamos a ver un poco de teoría sobre fotografía y cámaras. Aquí tenemos los dos ejemplos de cámaras que podemos encontrar hoy en día. Por un lado tenemos una cámara reflex, aunque esta sea una cámara reflex analógica, no tengo ninguna digital. Y como podéis ver, si quitamos el objetivo, la luz entraría por aquí, rebotaría en el espejo, aquí arriba hay una serie de espejos en el pentaprisma y saldría por el visor lo que nosotros estamos viendo en ese momento. Este sistema es el que se ha utilizado hasta hace unos años. A este lado tenemos las cámaras más actuales, que son cámaras sin espejo. Si quitamos el objetivo no hay ningún espejo, como su nombre indica, simplemente vemos ya directamente el sensor. Toda la luz que entre a través de nuestro objetivo va a llegar a ese sensor, el procesador de la cámara lo va a transformar en una señal digital que vamos a poder ver tanto a través del visor como de la cámara. Esa es la principal diferencia entre estos dos sistemas. Los dos van a tener la misma calidad de imagen y las mismas características, simplemente cambia pues que en esta tenemos un espejo que sube y baja y en esta no. En cuanto a los objetivos tenemos que tener en cuenta una serie de cosas. Normalmente van a ir indicados con unos números que son, en este caso 17-28 milímetros, eso nos indica la focal de nuestro objetivo. Cuanto más pequeño es este número, 17, significa que es un objetivo más angular, su campo de visión va a ser mucho más amplio y cuanto más alto sea este número, pues más pequeñito será el campo de visión. En un 200 milímetros pues tendremos un teleobjetivo que se verá muy poquito y podremos recortar una parte de nuestro edificio, de nuestro paisaje. No confundir esto de la distancia focal con el diafragma y el número F. El número F es el que va a continuación como F2.8. Nos indica que es un objetivo muy luminoso. 2.8 ya hemos visto que es más luminoso que F4 o que F5.6. En este caso pues es un objetivo angular y luminoso. Para fotografía de arquitectura no nos haría falta que fuera luminoso por regla general, ya que normalmente utilizamos trípodes y no vamos a tener problema, ya que la velocidad de obturación va a subir, pero como tenemos un trípode no hay problema. Si no pudiéramos usar trípodes y nuestra única opción fuera abrir el diafragma o tirar de ISO, pues nos va a venir muy bien un objetivo luminoso como este para no tener que subir tanto el ISO y que no salga ruido en nuestras fotografías. Así que a modo de resumen tenemos los objetivos ultra gran angular que van hasta los 24 milímetros. Normalmente los más angulares son 10, 11, 12 milímetros hasta 24. Los grandes angulares que van de 24 a 35, un poquito más quizás. Y los objetivos estándar que rondarían los 50 milímetros y ya a partir de 50 tendríamos los teleobjetivos que serían 70, 85, 200 milímetros. Y ya por último los super teleobjetivos, que son teleobjetivos que van hasta 500 o 600 milímetros de focal y que nos permiten acercamientos brutales y espectaculares, aunque su uso no es tan generalizado y no se puede utilizar en tantas ocasiones como estos objetivos. Los rangos focales más utilizados van entre 24 o a lo mejor 15, 17, 28 hasta los 200 milímetros. En fotografía hay tres parámetros principales que son los que vamos a manejar: la velocidad de obturación, el diafragma y la sensibilidad o el ISO. El primero, el diafragma, se encuentra en nuestro objetivo. Es una especie de palancas que van a cerrarse o abrirse y dejan pasar más o menos luz. El segundo va a ser el obturador. El obturador lo que hace son unas cortinas que suben y bajan y que van a permitir que pase más o menos luz. Cuanto más tiempo estén abiertas, más luz va a pasar, y cuanto menos tiempo estén abiertas, pues menos luz va a pasar. El tercero de ellos es la sensibilidad ISO. Esto es lo sensible que es nuestro sensor a la luz. Cuanto más sensibilidad ISO usemos, más sensible va a ser nuestro sensor y la fotografía va a salir con más luz. Ya sabemos los tres parámetros que tenemos que manejar en nuestra cámara. Ahora vamos a ver qué pros y qué contras o qué características tiene usar un parámetro u otro. Empezamos por el diafragma. Cuanto más abierto esté, se suele indicar por un F seguido de un número muy bajito, F1.8, F2, será un diafragma mucho más abierto, mucho más grande que un
f16 o f22. La ventaja de usar un diafragma muy abierto o un número f muy bajo es que va a entrar muchísima más luz a nuestra cámara, por lo que las fotografías van a salir mejor, no vamos a tener problemas de que nos salgan oscuras y la calidad de imagen será mejor. Por contra, o como contraposición, al tener un diafragma muy abierto vamos a conseguir muy poca superficie enfocada. Esto significa que la parte nítida de nuestra fotografía, la que se va a centrar la atención, va a ser muy pequeñita. Si nosotros cerramos ese diafragma, conseguiremos mucha zona enfocada, pero a costa de que va a entrar mucha menos luz porque el agujero es más pequeño. Tendremos que compensarlo con una velocidad mucho más lenta. El obturador va a estar abierto mucho más rato, dejando pasar esa luz durante mucho más tiempo. En cuanto a la velocidad de obturación, podemos usar velocidades de obturación muy largas, de varios segundos, minutos o incluso horas, lo que va a permitir que las cosas que se muevan en ese rato pues no aparezcan como si fueran fantasmas o desenfocadas. Vamos a poder capturar movimientos pues, del agua o de personas o de diferentes cosas que se muevan, y si usamos velocidades de obturación muy cortas vamos a conseguir que entre menos luz en nuestra cámara porque va a ser un instante, unas milésimas de segundo, pero por contra lo que vamos a conseguir es congelar el movimiento. Si alguien salta podemos congelarlo en el aire con una velocidad de obturación muy cortita. El tercero de ellos, como ya hemos dicho, es la sensibilidad ISO. Si nosotros usamos una sensibilidad baja, normalmente en la mayoría de las cámaras suele ser ISO 100, lo que estaremos consiguiendo es la mayor calidad de imagen, ya que es la sensibilidad para la que el sensor ha sido diseñado. Lo que pasa es que esa sensibilidad es la que menos luz va a recoger. Si nosotros subimos esa sensibilidad, vamos a conseguir que nuestro sensor sea más sensible, pero por contra las fotografías van a tener mucho más ruido, mucho más grano y una calidad mucho peor. Es por esto que no es todo tan sencillo como cerrar el diafragma, usar una velocidad muy larga y subir el ISO, porque de este modo lo que conseguiremos es que nos salgan todas las fotos pues con mucho ruido y con una calidad muy mala. La unidad de medida en fotografía se llama paso. Esto significa que, por ejemplo, los números que aparecen en nuestros diafragmas, en nuestros objetivos, son los pasos. F2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16. Entre cada uno de esos números hay un paso de luz. Eso significa que pasa el doble o la mitad de luz. Entre F2.8 y F4 estaría pasando la mitad de luz. Entre F4 y F5.6 la mitad de luz. Lo mismo ocurre con la velocidad. Entre 1 segundo y 2 segundos de fotografía estaría entrando la mitad de luz. Entre 1 partido de 50 y 1 partido de 100 estaría entrando la mitad de luz. Entre cada una de esas velocidades hay un paso. Lo mismo ocurre con la sensibilidad ISO. Entre ISO 100 e ISO 200 hay un paso. Significa que a ISO 200 estaría entrando, el sensor estaría recogiendo el doble de luz que a ISO 100. Ya sabemos que no es que entre más luz, sino que el sensor es más sensible, es el doble de sensible a esa luz. Por ejemplo, entre ISO 100 e ISO 800 estaría entrando 100, 200, 400, 800, 3 veces más luz que a ISO 100. En la parte superior de la mayoría de nuestras cámaras vamos a tener un dial de modos. Este dial de modos suele tener unas letras, que esas letras suelen ser P, A, S y M. En Canon la A se llama AV y la S se llama TV, pero vienen a ser lo mismo. Esto lo que nos va a permitir es controlar cómo va a funcionar la cámara. El modo P es un modo casi automático. No vamos a poder controlar la cámara y vamos a depender de lo que ella decida en cada momento, por lo cual yo no os recomiendo si queréis aprender a manejar. El modo A y el modo S son modos semiautomáticos. Nosotros vamos a controlar en cada uno de ellos un parámetro. Por ejemplo, en el modo A de apertura vamos a controlar la apertura del diafragma. Si nosotros ponemos la cámara en modo A con la ruedecita que suele tener la cámara aquí delante o en algunos modelos aquí detrás, lo que estaremos controlando será el diafragma. Si lo queremos muy abierto para tener una zona enfocada muy pequeña o lo queremos muy cerrado para tener una zona enfocada mayor, lo controlaremos con esto. Y la cámara lo que va a hacer será ajustar la velocidad de exposición en consecuencia para que la fotografía quede correctamente expuesta. En el modo S, al contrario, nosotros controlaremos la velocidad de exposición. Podemos decirle que nos haga fotografías con una velocidad muy rápida, 1 partido de 500 de segundo. De este modo congelaríamos cualquier movimiento de una persona que se mueva rápido
y la cámara se ocuparía pues, de abrir el diafragma muchísimo o de cerrarlo en función de la cantidad de luz que hay. Podemos poner el ISO automático también, así la cámara se ocuparía de manejar todo y nosotros solo tendríamos que ajustar con estos diales la velocidad a la que queremos que dispare. Por último tenemos el modo M, el modo manual y el que más asusta en general a la gente. En este modo nosotros controlamos todo. Con uno de estos diales controlaremos el diafragma, con el otro controlaremos la velocidad. Si nuestra cámara no tiene dos diales, pues normalmente suele tener un botón trasero que es como la compensación de exposición, y apretando ese y a la vez moviendo uno de los diales que tenemos, moveremos el otro parámetro. Con este a lo mejor moveremos la apertura y apretando el botón de atrás y moviendo el dial moveremos la velocidad. Con un tercer botón que tengamos, en este caso en la parte trasera, nosotros aquí podríamos controlar el ISO. Con esos tres parámetros ya podríamos hacer cualquier fotografía que nos propongamos. Hay que tener en cuenta a la hora de hacer fotos que la velocidad de obturación nos va a condicionar también. Si utilizamos velocidades de obturación muy lentas, la fotografía nos va a salir movida porque simplemente con nuestro movimiento o nuestro pulso vamos a hacer que salga movida. Por regla general, para que esto no pase, la velocidad de obturación tiene que ser mayor que 1 partido por la distancia focal de nuestro objetivo. Aquí estoy utilizando un 15 milímetros. Para que yo pudiera hacer fotos a mano sin preocuparme de que me salgan movidas o temblorosas, tendría que hacer fotografías por lo menos a 1 entre 15. Esto no siempre es así y algunos tenemos el pulso un poco peor, así que os recomendaría usar velocidades un poco mayores como 1 partido de 30 o 1 partido de 50. Con eso nos aseguraríamos, con un 15 milímetros, de tenerlo todo perfectamente congelado. Cuando estamos usando un trípode, obviamente la velocidad no va a ser un problema, ya que la cámara está perfectamente estática y puede exponer durante 1 segundo, 2 segundos, media hora o 4 horas. Si estamos en alguno de los modos semiautomáticos como A o S y nuestra fotografía, porque es un contraluz o porque hay una situación extraña de luz, nos queda muy oscura o muy clara, aunque nuestra cámara piense que está bien expuesta, nosotros podemos forzarla para que subexponga o sobreexponga. En esta cámara, por ejemplo, tenemos un dial superior que nos permite decirle que nos ponga +1, más un paso de exposición, o más 1,3, más 1,7, más 2, más... De este modo podemos controlar si la fotografía al final va a ser más oscura o más clara. En otras cámaras o en las que no tienen dos diales, normalmente se hace con el mismo botón que os he dicho, que nos permite en modo manual controlar diafragma o velocidad, pues en este caso pulsaríamos ese botón y el dial a la vez y nos permitiría compensar la exposición, es decir, decirle a la cámara la quiero más oscura o más clara. En fotografía de arquitectura lo más importante o lo que yo os recomendaría sería de trabajar en modo prioridad de apertura. Si estamos en un exterior con mucha luz, pondría ISO 100, me aseguraría de elegir el diafragma que yo quiero, pues un diafragma bastante cerrado, f9, f11, para tener la mayor parte de la escena enfocada, y comprobaría que en cualquier situación mi cámara no bajase esa velocidad de exposición de 1 partido por 15, 1 partido por 30 para ser un poco conservadores. Una vez hecho esto, ya podría hacer fotos tranquilamente sabiendo que esa velocidad no va a bajar de ese 1 partido por 30 y por lo tanto todas las fotos van a estar bien. Si hubiera menos luz y esa velocidad bajara, habría dos opciones: o utilizar un trípode, en el caso de que hubiera poca luz, pondríamos la cámara en el trípode, nos saldrían velocidades más altas, pues no hay problema, 1 partido de medio segundo o 2 segundos, no hay problema. Si no queremos usar el trípode, pondríamos ISO automático y nuestra cámara se ocuparía de elegir el ISO y la velocidad de obturación para que la foto salga bien. El problema es que a lo mejor si hay muy poca luz, pues nos pueden salir las fotos con bastante ruido y una pérdida de calidad notable. Para fotografía de interiores suele haber bastante menos luz, así que ya os recomiendo de primeras el trípode sí o sí, poner el trípode ISO 100 y que la cámara se ocupe de elegir la velocidad. Probablemente elegirá pues medio segundo, un cuarto de segundo, 1 partido de 8, dependiendo de las condiciones lumínicas del interior. Si no hay trípode, pues habrá que poner ISO automático y tirar del ISO. Dependiendo de la cámara, el resultado va a ser mejor o peor. Pero ya os digo que para interiores no os recomendaría trabajar sin un trípode.
De todos modos, no os preocupéis por esto, porque en fotografía de arquitectura el tema de manejar la cámara es bastante sencillo, no vamos a tener grandes complicaciones de luz, así que si no os sentís cómodos podéis trabajar en modo completamente automático, que normalmente las fotografías siempre van a salir bien. Incluso no os preocupéis en absoluto por el material, ya que los móviles actuales dan una calidad de imagen brutal, tienen incluso un objetivo más angular, uno un poco más medio y algunos móviles tienen un objetivo más tele, por lo que tenemos muchas de nuestras necesidades cubiertas y no queremos gastar más dinero en material. El tema del enfoque o la zona a la que queremos enfocar y que se vea nítida en nuestra fotografía, en el caso de la fotografía de arquitectura es muy sencillo. Sabéis que pulsando el disparador hasta la mitad, nuestra cámara va a hacer un sonido, un pipí normalmente, que indica que ha enfocado. Normalmente en la pantalla o en el visor de nuestra cámara podemos elegir uno de los puntos con una de las crucetas o con el dial que tiene aquí detrás, podemos elegir en qué zona de la pantalla o del visor va a enfocar. Y esto es como en el móvil cuando pulsamos con el dedo en una determinada zona. Una vez nosotros hemos elegido la zona y pulsamos el disparador a mitad, la cámara va a enfocar ahí. Si terminamos de apretar el disparador, va a hacer esa foto. En el caso de arquitectura, como os digo, es muy sencillo, ya que estamos fotografiando edificios muy grandes que van a estar a unos metros bastante alejados de nosotros, por lo cual no vamos a tener problemas con la profundidad de campo o la zona enfocada. Enfocaremos directamente al edificio o, si estamos en interiores, a una zona intermedia de la estancia. Si queremos ser más precisos con el tema del enfoque, podemos utilizar la hiperfocal o algunas reglas de este estilo que veremos más adelante. Vamos a hacer un simulacro de cómo trabajaríamos en una sesión de fotografía de arquitectura. Suponemos que tenemos este encuadre. En modo prioridad de apertura pondríamos F8 o F9. Tendríamos ISO 100 si estamos trabajando en un trípode. Si vamos a hacerlo sin trípode, podemos poner ISO automático para olvidarnos de problemas de trepidación o que salga la foto movida, pero al estar trabajando en un trípode ponemos ISO 100 y automáticamente la cámara va a elegir la velocidad. Si la foto estuviera muy clara, podríamos compensar en negativo. Yo tengo un dial aquí en la cámara que vale para eso, pero en muchas cámaras se hace con el otro dial o con uno de aquí, o pulsando un botón trasero y utilizando el dial principal, y de este modo podemos aclarar o oscurecer nuestra fotografía. Si trabajamos en el modo manual, la forma de trabajar va a ser muy parecida. Pondríamos F9 y con el otro dial modificaríamos la velocidad hasta que la compensación de exposición nos diga que está en 0. De esta forma podemos saber si la fotografía está bien expuesta cuando disparamos en modo manual. Ahí estaría correctamente expuesta, enfocaríamos y haríamos la foto. Esta sería la forma de trabajar. Si no os sentís cómodos con los modos manuales, podéis disparar en modo P, que es un modo casi automático. Simplemente tendríais que enfocar y disparar, o en el modo auto, donde la cámara elegiría todos los parámetros y la foto saldría bien, pero como veis elige parámetros que no nos convienen mucho, como F4 y un ISO auto que estará subiendo a 400 cuando no hay necesidad. Siempre nos viene bien tener nosotros el control absoluto de la cámara, ya sea trabajando en modo A o en modo M. Bienvenidos a todos. En este capítulo del curso vamos a ver el material necesario para realizar este tipo de fotografía, ya sea fotografía de arquitectura exterior o fotografía de interiores. Vamos a empezar por lo más importante, que van a ser las cámaras. En mi caso llevo una cámara Sony A7 III, que es una cámara con un sensor full frame, como podéis ver aquí. Tiene un sensor de un tamaño superior al que encontramos en las cámaras, por así decir, más generalistas o de entrada, de gama media-baja. También, por supuesto, tengo aquí una cámara más pequeñita, que es de la misma marca, es una cámara Sony, una 6100, pero esta tiene un sensor un poquito más pequeño, como podréis ver ahí, lo que hace que la calidad de imagen sea ligeramente inferior, pero en cambio es mucho más pequeñita, compacta y me da un alcance extra cuando estoy utilizando objetivos zoom. Hablando de objetivos, muy importante en fotografía, un objetivo angular. En este caso tengo un 15 mm de la AOA, que es un objetivo muy luminoso, que no es necesario para fotografía de arquitectura, pero sí para otras disciplinas que hago como fotografía nocturna. Y en este caso, bueno,
Rinde muy bien, ya que es un 15 mm, es muy angular, abarca mucho campo de visión, nos permite capturar espacios muy grandes sin tener que realizar panorámicas o diferentes fotos. Y una de las principales ventajas que tiene es que no tiene distorsión. Muchos objetivos presentan distorsiones que deforman las líneas rectas verticales y las horizontales. Este objetivo tiene muy poca distorsión. En esa línea también tengo otro objetivo angular, en este caso un 17-28 de Tamron. Es un objetivo menos angular, pero a la vez es más versátil, ya que cubre desde 17 hasta 28. No rinde también en cuanto a distorsiones geométricas, sí que se notan en las líneas que están más cerca de los extremos, pero es un objetivo que está muy bien por el precio, relación calidad-precio, está excelente. También tenemos por aquí un 28-200 de Tamron, como podéis ver, sería un objetivo todoterreno, cubre desde 28 mm, que es bastante angular, hasta 200, que sería un teleobjetivo. No es muy luminoso, pero no pasa nada porque en fotografía de arquitectura, por regla general, vamos a utilizar trípodes, los vamos a ver más adelante, así que no tendríamos ningún problema con la luminosidad. Este objetivo lo utilizo para esos pequeños detalles, esos encuentros entre los diferentes materiales o entre el edificio, los recortes que hace con el suelo, con los edificios colindantes. Estos objetivos de mayor focal nos vienen muy bien para esas cosas. Y estos serían más o menos los objetivos, por así decirlos, que utilizo más a menudo. También podríamos añadir un 50 mm muy luminoso por si queremos conseguir algunos detalles de cosas con el fondo desenfocado, pero por regla general para fotografía de arquitectura e interiores no va a ser los objetivos que más utilicemos. Por supuesto, estamos hablando de cámaras de un determinado precio ya bastante elevado. Sin embargo, como hemos visto, esta pequeñita, con su objetivo que viene directamente cuando la compras con ella, nos podría servir perfectamente, ya que es un 16-50 que cubre un radio de focales bastante interesante. Pero si no disponemos de eso, podemos utilizar nuestro propio móvil. La mayoría de los móviles hoy en día, como veis, tienen varias cámaras. Tienen una cámara normal, una angular, normalmente entre 24 y 30 milímetros. Y luego pues, suelen incorporar ahora ya un ultra gran angular de 17-15 milímetros, que no suele ser muy bueno aún, según vayan pasando los años irán mejorando, suelen presentar bastante distorsiones, por lo que para fotografía de arquitectura aún dificultan un poco el tema de hacer las fotos, pero desde luego es una cámara totalmente válida para hacer fotografía de arquitectura si no disponemos de este material o estamos empezando y no queremos gastarnos una cantidad de dinero tan alta. Por supuesto, otro tipo de cámaras como cámaras compactas o cámaras que no tengan objetivos intercambiables también nos van a valer. Obviamente van a ser más difíciles de trabajar con ellas ya que tienen menos diales para manejarlas, van a ser menos intuitivas, pero se puede hacer este tipo de fotografía sin ningún problema. Vamos a pasar a hablar de los accesorios imprescindibles. Por supuesto, siempre voy con baterías extras. Las baterías suelen durar bastante, pero no queremos estar en mitad de una sesión y quedarnos sin batería y tener que buscar un enchufe donde ponernos a cargar. En la misma línea, por supuesto, como veis aquí, siempre deberemos llevar tarjetas de memoria extra, la que vaya en la cámara y luego otra más y mínimo dos más. Yo siempre además en la cartera llevo otra tarjeta SD guardada donde las monedas, por si ocurriera algún despiste o alguna desgracia, siempre tener una tarjeta SD de backup en caso de que me fallaran las demás. Otro accesorio muy interesante es esta típica pera de aire que se utiliza para quitar si tenemos motas de polvo o algún pelillo o algo así en la parte frontal del objetivo o incluso en lo que viene a ser el sensor de nuestras cámaras. Veis aquí que esto levantamos, se queda el sensor expuesto y podríamos limpiar si hay alguna mota. En las cámaras de toda la vida, las reflex, esto es menos común ya que hay un espejo delante protegiendo el sensor, pero en las nuevas cámaras sin espejo es mucho más sencillo que se nos ensucie, ya que cada vez que cambiamos de objetivo el sensor queda expuesto y se ensucia de manera mucho más fácil. Por lo cual esto nos va a venir muy bien si luego no vamos a querer estar en postprocesado mucho tiempo intentando quitar una a una todas las motitas de polvo.
Un power bank o una batería externa, siempre llevo conmigo una para cargar el móvil, para cargar la cámara si se nos queda sin batería y no tenemos las de repuesto o ya las hemos acabado, para cargar cualquier tipo de elemento. Nos viene muy bien para no tener que estar pues buscando un enchufe que no siempre tenemos que tener cerca o que nos venga bien. Un accesorio muy útil para nuestros trípodes es esta base niveladora. Se coloca entre el trípode y la rótula y lo que hace es que soltando esta palomilla nosotros vamos a poder inclinarlo hacia un lado o hacia otro para dejar la rótula de nuestro trípode perfectamente nivelada. Está un accesorio muy útil si no queremos luego en procesado estar horas corrigiendo todas las líneas verticales y horizontales de nuestra fotografía. No es imprescindible, con una rótula normal lo podríamos hacer, pero nos ahorra tiempo y si vamos a hacer panorámicas, pues está muy bien tenerlo para dejar ya la rótula perfectamente nivelada. Otro accesorio interesante para nuestras cámaras va a ser esta placa en L. La podéis ver aquí. Es una placa, como su nombre indica, con forma de L, que nos va a permitir engancharlo a nuestra rótula del trípode, como haríamos normalmente, y además tiene aquí otro enganche para poderla colocar de manera vertical. De este modo pues podemos cambiar muy rápido entre vertical y horizontal y hacer mucho más ágil ese trabajo a la hora de estar cambiando entre un encuadre vertical y un horizontal. Además va a proteger nuestra cámara en caso de que se nos caiga por ese lado, le va a dar un poco más de agarre a la hora de tenerla en la mano. Otra cosa muy interesante es las aplicaciones que suelen venir con nuestras cámaras para poderla controlar a distancia. Muy útil si queremos disparar desde lejos y estamos en un lugar inaccesible en el que no tenemos mucho espacio. Podemos ver lo que está viendo la cámara desde el móvil y disparar desde aquí, o si queremos salir nosotros en la propia foto pasando por un pasillo, una puerta, etcétera, podemos disparar inalámbricamente con el teléfono o con un mando disparador inalámbrico que dependiendo de la marca de vuestra cámara vais a tener que elegir uno u otro. Hemos acabado con el material de cámara, ahora vamos a hablar del otro elemento imprescindible o que es muy útil en este tipo de fotografías. No es otra cosa que los trípodes. No tenéis que gastaros todo el dinero que tengáis en el mejor trípode del mercado, pero sí es importante que tenga un mínimo de estabilidad y sobre todo un mínimo de altura. Ya hemos visto que en fotografía de arquitectura vamos a movernos a la hora de hacer fotos entre 1 metro, 1,20 m, 1,30 m, ya sería bastante. Entonces, importante que el trípode pues levante esa altura, mínimo 1,20 m. Lo dicho, tampoco tiene que ser el trípode más robusto del mercado, ya que no vamos a estar en situaciones donde haya mucho viento, no vamos a estar en mitad de la montaña o del campo, pero un mínimo de estabilidad va a ser muy importante si no queremos pues tener un accidente y que nuestra cámara acabe en el suelo. En mi caso pues tengo aquí un Rolei Rock Solid Gamma, que es un trípode que mide unos 43 centímetros plegado y sube hasta 1,20 m o 1,50 m si utilizamos la columna central. En la rótula que estoy utilizando, que ya sabéis que en los trípodes más caros la rótula va por separado, en los más baratillos siempre la suelen incluir y suele ser bastante mala. Esta es una Leofoto LH25 que se supone que carga unos 25 kilos de capacidad. Nunca vamos a ponerle 25 kilos, pero cuanta más carga pueda soportar, más fluido y más cómodo va a ser a la hora de utilizarlo. Como podéis ver, es una rótula bastante pequeñita, es una rótula de bola, por lo cual una vez liberas la palomilla puedes girar en cualquier dirección y colocar la cámara como desees de la manera más rápida posible. Hay gente que prefiere otro tipo de rótulas, como las rótulas de 2 ejes o de 3 ejes. A mí la verdad es que las rótulas de bola me parecen las más cómodas, aunque no son tan precisas como las otras. Yo creo que me compensa la rapidez a la hora de trabajar. Como os he dicho, no hace falta el trípode más caro del mercado. Este trípode de Amazon Basics creo que me costó 25 o 30 euros y tiene una calidad más que aceptable para el tipo de fotografías que vamos a hacer, sobre todo en interiores o en exteriores en ciudad. No vamos a tener ningún problema con un trípode de este tipo. Antes de salir a hacer nuestras fotografías es muy importante comprobar el tiempo.
De nada sirve irnos a un sitio a hacer fotografías si está lloviendo o si es un día totalmente despejado. Si eso no es lo que nosotros queremos conseguir en las fotografías. Por ejemplo, si queremos a lo mejor hacer una fotografía de tarde con los últimos rayos de sol iluminando la fachada de un edificio, sí nos interesaría un día totalmente despejado y sin nubes. Pero si queremos hacer una foto al mediodía donde pues el sol juegue un poco con los volúmenes del edificio, buscaremos un día que tenga pues alguna nubecilla en el cielo, o nubes altas o nubes bajas, que siempre pues queda un cielo más interesante y más bonito que si tenemos un cielo totalmente azul despejado, que siempre pues queda un poquito más soso. Para analizar este tema podemos utilizar una serie de programas y aplicaciones. Los dos que os voy a enseñar están disponibles tanto desde el navegador como desde dispositivos iOS o Android y son gratuitas. Se llama la primera MeteoBlue. Obviamente podéis utilizar cualquier aplicación meteorológica o página meteorológica del tiempo que uséis habitualmente, pero yo os recomiendo estas dos porque me funcionan muy bien y tienen una tasa de acierto, por así decirlo, bastante alta o superior al de otras aplicaciones. En MeteoBlue el funcionamiento es muy sencillo. Escribiremos aquí arriba la ubicación que vamos a fotografiar. No tiene que ser exacta, puede ser la misma ciudad o una ciudad cercana. Y nos va a aparecer aquí la previsión de los próximos días. Y según vamos haciendo clic, vemos que se nos cambia esta parte de aquí abajo, que sería como un desglose detallado de cada uno de los días. Por ejemplo, el lunes pues nos va a decir que a las 3, a las 6, a las 9, a las 12, por la tarde, etc. Y aquí podemos ver información muy interesante. Podemos ver, por ejemplo, la temperatura. Esto es útil para nosotros, pues si vamos a ir con ropa de abrigo o podemos dejarla en casa e ir un poco más ligeros. Nos va a dar la sensación térmica, muy importante también, sobre todo ahora en invierno, si no queremos acabar congelados nuestra sesión fotográfica. Nos va a hablar del viento, cosa que puede ser interesante para tener en cuenta, pues por si va a hacer muchísimo viento, a lo mejor no es el mejor día para intentar hacer fotografías de muy larga exposición, porque puede que el trípode, si no es bueno, termine moviéndose con esas ráfagas de viento. Y por ejemplo aquí abajo nos indicaría la lluvia. En este día no llueve, por ejemplo, pero si nos vamos aquí al lunes, vemos que parece pues que a las 12 de la noche empezaría a llover. Y aquí tenemos una especie de mapita que nos diría dónde va a llover. Si nos fijamos en las 9, vemos que aparece aquí en la esquina superior izquierda. Significaría pues que empezarían a entrar esos chubascos por el noroeste y luego a las 12 pues ya nos cubrirían totalmente. Podemos hacer también una previsión a más largo plazo, a 14 días. Esto, como veis, pues aquí abajo nos dice la posibilidad de acierto que tiene esta previsión, y veis que cuanto más nos alejamos pues más baja, sobre todo en situaciones de tiempo estable, en verano con anticiclones. Esta tasa de acierto va a ser más alta, y en situaciones de invierno o tiempo más cambiante pues siempre va a ser más bajita. Y aquí pues lo mismo nos indica pues la probabilidad de precipitación en futuros días. Y ahora vamos a ver la herramienta que a mí más me gusta, y está situada aquí en previsión y meteogramas. Aquí nos van a aparecer estos gráficos que al principio pueden asustar un poco, pero son bastante sencillos. Vamos a ver que tenemos estas franjas amarillas verticales que representan cada uno de los días. Las zonas amarillas significaría la parte de día, empezaría aquí saliendo el sol y se pondría aquí el sol, y la parte blanca pues sería la noche correspondiente a la que va del viernes al sábado. Entonces, bueno, pues es una línea temporal. Aquí abajo podemos ver, si queremos más detalle, las horas que corresponden a cada día. En el otro eje de coordenadas, la temperatura, y podemos ver pues cómo va a evolucionar la temperatura esos días, y con manera muy sencilla de iconos ver qué tiempo va a hacer en cada uno de esos momentos. Pero el que de verdad nos interesa es este gráfico que tenemos aquí en medio. Vemos que aparecen las mismas franjas que representan los días, las horas serían las mismas, lo que pasa que no se repiten para que no haya, pues porque no hay espacio. Y aquí lo que cambia en el eje vertical sería la precipitación y la altura de las nubes. Este es el dato que realmente nos importa. Veis que en el gráfico ahora aparecen un montón de manchas grises,
y esta es la mejor forma de evaluar cómo va a estar el cielo en el momento de hacer las fotos. Por ejemplo, el sábado vemos que no hay ninguna mancha gris, significa que en ningún momento desde las 0001 del sábado hasta las 23:59, bueno, un poquito antes, a lo mejor a las 11 de la noche, todo ese día no va a haber absolutamente ninguna nube en el cielo. A la hora de la verdad puede que alguna nube aparezca, pero por regla general el sábado va a ser un día sin ninguna nube en el cielo. Cosa diferente, el domingo empezarían a entrar estas nubes que tenemos aquí, que son unas nubes que van entre 1,5 kilómetros y 3 kilómetros de altura, unas nubes medias. Y vemos que el domingo, coincidiendo más o menos con el amanecer, vamos a tener unas nubes muy bajas. Es probable, como veis aquí, que toquen el suelo, significa que podemos tener niebla. El domingo vamos a tener todo el cielo muy encapotado porque veis que es un gris muy oscuro. Significa que casi el 100% del cielo va a estar cubierto de nubes. Entonces, el domingo a lo mejor no es un buen día para ir a hacer fotos si lo que queremos es un cielo despejado o un sol jugando con los volúmenes de ese edificio. Sin embargo, pues si queremos hacer algún tipo de fotografía conceptual o abstracta de edificios que se pierden en la niebla o algo así un poco más minimalista, el domingo podría ser un muy buen día. Siguiendo esa estela, por ejemplo, vemos aquí que el martes pues tenemos bastantes nubes medias bajas y pues no hay mucha densidad, a lo mejor un 25 o un 50%. El martes puede ser un buen día pues para tener en ese cielo con nubes sí, nubes no, entran nubes, salen nubes, que le da bastante gracia a nuestras fotografías. Entonces, bueno, pues el martes puede ser un día muy interesante. Obviamente el viernes no va a ser un buen día si no queremos mojarnos. Se ve aquí que hay una precipitación a eso de las 3-4 de la tarde y que va a estar todo el día pues bastante nublado. Por último tenemos esta última gráfica que nos va a indicar el viento. Tenemos una línea en azul un poco más oscuro que nos va a indicar la velocidad del viento más o menos mantenido a lo largo de esa hora o de ese día. Y en un azul un poco más oscuro tenemos las ráfagas máximas que podemos tener de viento ese día. Ahí también nos indica con unas flechas en la parte superior en qué dirección va a soplar. Interesante, como ya os he comentado, si por lo que sea pues tenemos que ir más abrigados o vamos a hacer muy largas exposiciones y nuestro tipo de no es bueno, y esto pues es interesante tenerlo en cuenta. La otra aplicación muy interesante es Windy. Windy es similar a Meteoblue, pero funciona mediante mapas. Podremos elegir aquí una ubicación, como siempre, escribiremos nuestra localización y nos aparecerá ya directamente en la parte inferior una especie de meteograma como el que hemos visto en Meteoblue. Vemos que nos aparecen las horas y los iconos del tiempo que va a hacer en cada instante. Si aquí abajo elegimos Meteo, nos aparecerá un meteograma similar al de Meteoblue. Simplemente las franjas que eran amarillas en la otra página que correspondían a las horas de sol, aquí van a ser blancas, y las de noche que en el otro eran blancas, aquí van a aparecer como azul. Pero bueno, es bastante fácil de ver porque los iconos cuando están en la zona azul pues se ve que es una luna y cuando están en la zona de día se ve que es un sol. Pero no vamos a ver la zona de meteogramas, ya que eso es más o menos igual en las dos páginas. Vamos a ver la diferencia de esta, que es básicamente que es un mapa. Aquí en la barra lateral que tenemos a la derecha podemos darle a más capas y activar la que nos interese. A mí me gusta tener activada nubes, nubes altas, nubes medias y nubes bajas. Si tenemos activado esto, mediante un simple clic vamos a poder ver dónde hay nubes altas. Vemos que ahora mismo toda la península y parte de Francia, Alemania y Europa están cubiertas por nubes altas. Nubes medias ocurre lo mismo. Y nubes bajas pues vemos que está entrando pues un frente por la zona de Portugal y que aún no ha llegado a la zona de Levante y a Valencia. ¿Esto de qué nos sirve? Pues si no nos interesan los meteogramas, podemos ver de manera muy sencilla qué nubes va a haber en el cielo en qué momento. Podemos irnos, por ejemplo, al sábado a las 12 de la mañana
y ver que en Madrid vamos a tener un 39% de nubes altas en el cielo. Las nubes medias no va a haber ninguna, un 1%, alguna puede aparecer, y que no va a haber nubes altas. Entonces, bueno, pues es un día, como ya os he dicho, 39% nubes bajas, puede ser un buen día para hacer fotografía pues con un cielo un poco así interesante. Veis que los datos que arrojan un programa y otro pues pueden variar un poco, por eso yo siempre aconsejo comparar varios programas para ver qué diferencias nos dan y tener una visión un poco más global. Veis que si nos fuéramos un poco más hacia el sur, pues tendríamos una zona en la que no habría nubes. Si avanzamos en el día, pues vemos que según va llegando la tarde, esas nubes se van retirando. Podemos darles al play si queréis para ver la evolución de esas nubes a lo largo del día. Este mapa también nos permite ver el viento que va a hacer en algún momento determinado. Tenemos siempre aquí la leyenda con los colores para saber qué significa cada uno. Por general, el azulito va a ser que no hace casi viento, y estos colores naranjas, rojizos que tenemos aquí significará que tenemos un viento de 40 nudos, que es bastante. Podemos hacer lo mismo con las rachas de viento, con la temperatura. Podemos ver qué temperatura hace en diferentes sitios a diferentes horas, la humedad relativa que hay en el aire, la calidad del aire, las olas que va a haber, etcétera, etcétera. Entonces es una página muy completa y espectacular para ver de manera muy rápida. A lo mejor es un poco menos precisa que MeteoBlue, pero de manera muy rápida el tiempo que va a hacer en una determinada localización y en un momento exacto. Otra opción muy interesante que tiene esta página web es que podemos activar aquí las cámaras web y nos van a aparecer estos iconos de cámara web que nosotros podemos hacer clic sobre ellos y se nos van a abrir aquí las cámaras web que hay por la zona. De este modo pues podemos ver que, como ya hemos visto, hoy no es un buen día para ir a hacer fotografías si queremos que el sol incida sobre nuestro edificio, porque va a estar el cielo muy nublado. Además, nos va a dar la opción de ver cómo ha evolucionado a lo largo de las horas, por si vemos que está despejando, poder salir a hacer fotos o quedarnos ya directamente en casa. A la hora de planificar nuestra salida fotográfica, una de las cosas más importantes va a ser el tema del soleamiento. Tenemos que saber en qué posición y hacia dónde se va a mover el sol para que las fotografías capten esa atmósfera, esas luces, esas sombras que nosotros queremos o no queremos, y en tal caso pues habría que modificar la sesión o la hora de la sesión. Hay una serie de páginas web o aplicaciones que nos van a permitir ver esto de manera muy fácil. Vamos a ver ahora las páginas web y a continuación veremos esa serie de aplicaciones para el móvil que son pues realmente mucho más fáciles e intuitivas, y siempre llevamos el móvil encima, no tenemos que estar dependiendo del ordenador. Pero también es mucho más cómodo cuando estamos en una pantalla grande poder trabajar de este modo, así que voy a contar también la forma de trabajar directamente desde el navegador de nuestro ordenador y a continuación explicaremos las aplicaciones. La primera página web es SolarTopo y bueno, como veis es bastante sencillita. Nos va a permitir mediante un mapa, podemos escribir la dirección en este cuadro de aquí. Yo he escrito el edificio que vamos a trabajar del Ensanche de Vallecas y es muy sencillo. Colocamos la fecha en la que vamos a ir. Por ejemplo, podemos aquí poner el 10 de diciembre y con este deslizador de aquí vamos a poder modificar la hora del día. Vemos que aquí a las 8:30 esta línea que tenemos aquí pasa de gris a amarillo. Eso significa que el sol, cuando está en gris, está por debajo del horizonte, y amarillo significa que ha salido. Es el amanecer a las 8:30 y este es el recorrido que haría el sol a lo largo del día hasta meterse aquí a las 5:30 por el horizonte. Entonces estamos viendo que pues sería una hora correcta para hacer este reportaje entre las 12 y la 1 de la mañana, de la tarde. Vemos que aquí
Si hacemos clic podemos modificar donde situamos este pin. Realmente lo he puesto en mitad del edificio ya que no alteraría el resultado para nada, pero vemos que a esa hora tenemos toda la fachada que daría al bulevar en sol, e incluso un poquito antes, a las 12, también tendríamos la fachada, el lado corto, lo tendríamos también en sol, y tendríamos la fachada trasera y el otro lado corto en sombra. Esto está muy bien porque así podemos aprovechar una misma sesión para hacer con estas dos fachadas en sol algún tipo de fotografía jugando con la luz y las sombras, y la parte trasera donde no da el sol para centrarnos exclusivamente en la arquitectura, esos juegos de volúmenes, de luces, el propio color de la piel de la envolvente de la fachada. Entonces sería una buena hora, como ya he comentado, entre las 12 y la 1. Si quisiéramos que la luz incidiese de manera perpendicular a la fachada del edificio, pues tendríamos que ir alrededor de las 3 de la tarde, que veis que aquí esta línea es perpendicular al edificio. Esta página web nos da aquí también una serie de gráficos alternativos que nos ayudan a ver la altura del sol, pero yo creo que el navegador que tiene el mapa es mucho más intuitivo y fácil de ver. La otra aplicación o página web es Sun Earth Tool y nos va a permitir de la misma manera, pues escribiendo la ubicación del lugar, podemos buscarlo, ya lo tengo aquí buscado para no perder tiempo, y de la misma manera podemos elegir aquí el año, la fecha y la hora. Podemos elegir la hora o simplemente pues podemos hacernos a la idea mediante estas líneas que hay aquí abajo, donde se ve todo el recorrido del sol. Se ve que por aquí sale a las 8:30 de la mañana, como ya hemos visto, las 9, las 10, las 11, y esa margen entre las 12 y la 1, que sería cuando el sol pues incide en esas dos fachadas. Si aquí cambiamos la hora, veremos que cuando hagamos clic nuevamente pues nos indicará la posición exacta del sol y podremos ver en qué fachadas está incidiendo. Por ejemplo, si ponemos las 9, veremos que pues se nos coloca a las 9. Es otra página que también es muy interesante para verlo. Nos ofrece también una visualización del analema del sol y diferentes formas gráficas de ver la trayectoria, la altura y la posición del sol. Por último, tenemos la aplicación de Photographers Ephemeris, que es una página web y una aplicación para móvil orientada hacia fotógrafos de paisaje y naturaleza, pero también nos viene muy bien para fotografía de arquitectura. Las versiones para dispositivo móvil son de pago, pero la de ordenador es gratuita. Antes tenía algunas opciones más, últimamente las han ido recortando, pero sigue siendo muy intuitiva y muy fácil de usar, por lo cual yo es la que recomiendo. Le daríamos a Start Planning, nos pediría un registro, simplemente tendríamos que dar el mail y ya podríamos acceder. Ya lo tengo aquí metido. Y tenemos la misma situación, un mapa donde nosotros pondríamos esta chincheta. Si no nos aparece, pues tendríamos que hacer clic en este icono y funcionaría igual que los demás. Podemos elegir aquí la fecha, podemos ir a la hora actual pulsando en este icono o movernos a lo largo de ese día con el deslizador que tenemos en la parte inferior. Y veis que según lo movemos nos va a indicar la posición del sol, que serían las líneas amarillas, y la de la luna, que serían las líneas azules, que ahora mismo para este tipo de ejemplos no nos vale, pero para otras situaciones nos puede ser muy útil. El mapa cuenta con una serie de diferentes tipos de superposiciones de mapas, en los cuales no se incluye Google Maps, lo retiraron hace unos meses, antes sí que estaba y ahora solo existe en la versión de pago. Pero bueno, no hay ningún problema, ya que en el Open Cycle Maps pues realmente nos salen dibujados la mayoría de los edificios, por lo cual nos viene bien para hacernos la idea de qué fachadas o qué zonas van a estar en luz y cuáles van a estar en sombra. Si no, también podéis probar con el OpenStreetMap. Aquí lo tenemos en blanco y negro, si lo queremos más sencillo, pero a mí me gusta mucho el segundo. Como ya he comentado, colocaríamos la chincheta roja en nuestro edificio y con el deslizado de abajo podemos ver, pues eso, a qué hora nos interesaría hacer las fotografías. Ya hemos comentado que entre las 12 y la 1
es cuando el sol va a colocarse en la mejor posición, iluminando esta fachada y la fachada corta y dejando en sombra las dos de detrás. Así tenemos la opción de jugar con las dos cosas, la luz y la sombra. Si nos vamos al otro ejemplo que hemos escogido, el edificio de la Avenida de la Peseta en Carabanchel, recordar que es un edificio que tiene una serie de volúmenes que sobresalen hacia afuera, los cuales nos van a dar pues mucho juego para jugar con el tema de las luces. Si situamos aquí la chincheta, hacemos clic en este icono y la arrastramos por aquí, vamos a ver qué situación nos encontramos. A primera hora de la mañana el sol sale por aquí y incidirá lateralmente en esta fachada hasta aproximadamente las 11, 10 y media, 11 de la mañana, donde esta fachada ya quedaría quizás un poquito más. Aquí ya estaría bastante en sombra y empezaría a incidir de manera casi frontal en esta fachada corta. A las 12 lo tendríamos perpendicular a esta fachada corta. Esto puede ser muy interesante, ya que al incidir de manera perpendicular a la fachada, pero desde arriba, ya que el sol estaría, aunque es invierno, está bastante alto, nos va a producir unas sombras casi a 45 grados sobre la fachada, lo cual va a potenciar mucho esa sensación de volumen en el edificio. Es una hora muy buena esta, las 12 aproximadamente, y vemos que por la tarde, a eso de las 2 o así de la tarde, empezaría a incidir sobre esta otra fachada lateral, más o menos toda la tarde hasta las 4, que este edificio ya empezaría a bloquear quizás las plantas más bajas, las más altas, no lo sé, habría que entrar en Google Maps y mirar qué altura tienen los edificios de al lado para ver si bloquean la vista. Pero yo creo que en este edificio nos vamos a encontrar con una situación similar. Podríamos ir muy a primera hora, a las 9 de la mañana, para que el sol incidiera lateralmente en esta fachada, o a las 12, donde tendríamos un sol muy potente de frente en esta fachada y podríamos jugar con la otra fachada que está en sombra y con la fachada lateral, que tendría un sol totalmente rasante, lateral total. Y eso hace que en la propia fachada no incidiría, pero sí en los cubos que sobresalen, lo cual puede generar también situaciones muy interesantes. Y de este modo, pues igual que ocurría en el caso anterior, ese rango entre 11 y media y 12 y media a 1, yo creo que van a ser las mejores horas para hacer este reportaje, este tipo de fotografías en este edificio, si es lo que buscamos. Si por ejemplo queremos hacer una foto de amanecer con una luz muy suave, pues tendríamos que ir obviamente al amanecer. A continuación os voy a contar un decálogo o 10 puntos a tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a una sesión de fotografía de arquitectura. Es la investigación previa del edificio. Debemos investigar cómo es el edificio, cómo es el entorno que lo rodea, de cara a ser mucho más eficientes a la hora de realizar nuestra sesión fotográfica. En el punto número 2 es contar una historia. Las fotografías tienen que tener un porqué. No podemos ir haciendo fotografías sin ton ni son. Debemos buscar que esa fotografía cuente algo. Puede ser la relación del edificio con el entorno, o puede ser los diferentes volúmenes del edificio, pero tienen que estar hechas esas fotografías por algún motivo. En el número 3 es contar un conjunto. Si vamos a hacer un reportaje, es muy importante contar cómo es el entorno del edificio, cómo se relaciona ese edificio con él, cómo es ese edificio en general, cómo son los detalles de ese edificio, cómo es el interior, cómo es el exterior, cómo es ese edificio durante el día y durante la noche, si por sus características hay variaciones importantes o aparecen unas luces interesantes cuando se hace de noche. Todo eso habrá que plasmarlo en el reportaje. En el número 4, y a raíz del anterior, nunca olvidarnos de los detalles. En los detalles y en los recortes de diferentes elementos del edificio contra el cielo u otros edificios, podemos encontrar a veces una fotografía que describa o que defina el edificio mucho mejor que una fotografía general de todo ese edificio. Número 5 sería aprovechar diferentes horas. La fotografía de arquitectura con luz de día
es muy potente y genera unas sombras y potencia los volúmenes, pero no hay que olvidarse de la fotografía en hora dorada y en hora azul cuando se empiezan a fusionar las luces de la ciudad con la oscuridad de la noche. 6. Incluir personas. La arquitectura la habitan las personas, así que a veces es muy pero que muy recomendable incluir una silueta humana, tanto para dar escala y ver el tamaño real de los elementos o de ese edificio, como para crear un sentido de pertenencia y hacer que el espectador se sienta más involucrado en esa fotografía. 7. Nivelar la cámara. En fotografía de arquitectura es muy importante que esté nivelada la cámara en cualquiera de sus ejes. Una ligera desviación tanto hacia arriba o hacia abajo como hacia los lados puede hacer que las líneas de nuestro edificio se vean torcidas y nos cueste un trabajo extra en el procesado. Mucho cuidado con esto. Utilizar un trípode nos ayudará a hacer estos encuadres con mucho más tiempo y calma y a minimizar estos errores. Utilizar un nivel de burbuja o el nivel que integran en la pantalla muchas de nuestras cámaras facilitará mucho este trabajo. 8. Utilizar un diafragma cerrado. Por línea general, este es un consejo que nos va a valer siempre. Si cerramos el diafragma de nuestro objetivo a un valor de entre f8 y f11, conseguiremos tener una profundidad de campo grande y por lo tanto que todo nuestro edificio o todo nuestro interés esté enfocado. 9. A raíz del anterior punto, si además utilizamos un trípode, no tendremos problema ninguno en utilizar siempre ISO 100 o la más baja que permita nuestra cámara de forma nativa para tener la mayor calidad de imagen. Esto va a hacer que la velocidad de obturación baje, pero como estamos utilizando trípode no tendríamos ningún problema. Y por último, el número 10. Dispara en RAW. Si vamos a hacer fotografías que luego van a tener un procesado, es muy importante disparar en RAW. Si disparamos en JPG podremos realizar mínimas modificaciones en postprocesado, pero cualquier ajuste un poco más agresivo terminará con una pérdida muy notable de calidad en el archivo final. Por esto siempre recomiendo disparar en RAW. Vamos a ver por qué es tan importante disparar en RAW con nuestra cámara. Aquí tengo importadas en Lightroom dos imágenes. Esta de la derecha es un RAW y la de la izquierda es un JPG. Es la misma imagen, simplemente una está en formato RAW y la otra en JPG. La principal diferencia que tenemos entre un formato y otro es que el RAW es un formato que sale en crudo, es la información en crudo del sensor de la cámara, y el JPG es un archivo terminado que la cámara ya ha procesado, por así decirlo. Ha aplicado unos ajustes que ya ha considerado y ha dejado un archivo terminado, preparado únicamente para visualizarlo. En cambio, el RAW es la información en crudo del sensor que programas como Lightroom pueden interpretar para que nosotros podamos aplicar esos ajustes o revelarla y dejar nuestro archivo final a nuestro gusto. Otra diferencia que hay es que los archivos JPG pesan menos, suelen pesar entre 5 y 12 megas, los RAWs se mueven entre los 20 y los 40 megas, incluso hay cámaras que pesan más, y que los archivos RAW tienen una capacidad de edición muchísimo mayor, obviamente, que los JPG. Los JPG son archivos con una cantidad de bits de 8, lo que significa que puede representar 16,78 millones de tonos. En cambio, un RAW, hay RAWs de 12 o RAWs de 14 bits, pueden llegar a representar hasta 68.719 millones, o los de 14, 4,39 billones de tonos, por lo cual la cantidad de tonos y de posibilidades de edición que nos presenta un RAW frente a un JPG es muchísimo mayor. Vamos a verlo con un ejemplo muy rápido. Yo voy aquí a la imagen en RAW y puedo bajar altas luces y recupero la información que hay aquí en las nubes. Puedo subir las sombras y veo toda la parte que había aquí que yo antes no podía ver. O incluso puedo subir la exposición de la foto más. Podría cambiar el balance de blancos de una manera totalmente exagerada para que veáis. Vamos a ponerlo así. Si yo ahora estos mismos ajustes se los pongo a la imagen en JPG, exactamente los mismos, vais a ver que la imagen JPG no ha podido recuperar ninguna información de las nubes. Si nos acercamos y comparamos ambas imágenes, veis que la calidad del JPG es malísima en comparación con la del RAW. Pues aquí no ha sido capaz de recuperar ninguna información de esas nubes. Presenta unos colores extraños. No podemos modificar el balance de blancos casi. Si lo modificamos un poquito no pasa nada, pero sí hacemos una gran modificación
empiezan a aparecer cosas extrañísimas. Es por eso que el archivo RAW es muy potente y es el que yo recomiendo que utilicéis. Quizás al principio pueda asustar y no pasa nada por disparar en JPG, pero si vais a tomar en serio el tema de la edición, hay que dedicar un tiempo y disparar en RAW. Con todo esto estamos listos para empezar a hacer nuestras fotografías de arquitectura.